Hola, soy Lina María Serrano. Bienvenidos a este espacio de lecturas, historias y compañía. Ya vamos a finalizar, nos quedan unas pocas páginas de esta última carta que le ha enviado Alfonso a su amigo. Gracias por escucharme, gracias por seguirme, gracias por sus comentarios y espero que compartan esta publicación para que otros también disfruten de este maravilloso viaje que se llama La melancolía de los feos. Vamos a terminar y dice así. Si ves el mapa de Europa con cuidado, te darás cuenta de que el estrecho de Gibraltar es como un cierre, como dos piernas que parecen desembocar en una vagina cerrada. Del lado de España está el peñol de Gibraltar y del lado de Marruecos sobresale el monte Atlas. Esos dos puntos eran lo que los antiguos llamaban las columnas de Hércules. Hasta ahí navegaban las naves griegas y se daban la vuelta. El Mediterráneo era el Mare Nostrum, el mar conocido. Del otro lado de las columnas quedaba el Mare Tenebrarum, lo incógnito, lo desconocido. Hay una hipótesis que dice que Ulises fue el primero en cruzar las columnas de Hércules y salir al Atlántico en busca del misterio. ¿Comprendes? Si contemplas el mapa y ves el Mediterráneo como un útero, como un líquido amniótico del cual era imposible escapar, entonces Ulises sería el primer navegante que nació, el primer aventurero que se condujo a sí mismo hasta la salida y enfrentó territorios inhóspitos, el primer parto, el primer nacimiento, el único que cruzó el estrecho. Esto significa que todos al comienzo de nuestra vida física somos una metáfora de Ulises. Todos salimos de nuestra zona de confort, el útero, y tenemos que obligar a nuestros pulmones a respirar. Abrimos los ojos y vemos el mundo por primera vez. Lloramos y escupimos mocos. Sentimos frío, nos quedamos absortos. Pasamos nuestras manos diminutas por los brazos de las enfermeras o de la persona que nos esté recibiendo. El problema es que luego olvidamos esa fuerza, ese coraje, y nos instalamos en la comodidad de nuestras vidas rutinarias. Todo el mundo está buscando un útero donde volver a quedarse quieto. Y no, se trata de todo lo contrario, de seguir naciendo, de no parar de salir, de no adentrarse en nada, de no esconderse, de no acostumbrarse. Mientras la sociedad te susurra al oído que busques seguridad para poder sobrevivir, una voz interna te dice lo contrario, que no te aferres, que te liberes, que abandones todo puerto del cual no puedas volver a partir. Dentro de nosotros hay una lucha permanente entre un funcionario de pacotilla y Simbad el marino. La mayoría de las veces se impone el notario, el abogado, el ejecutivo, pero muy de vez en cuando triunfa Simbad. Estas palabras de Jacinto Antón también me acompañan en esta aventura. Comillas. ¿Quién no se ha perdido alguna vez? Perderse forma parte de la experiencia humana. Nos perdemos de niños, nos perdemos de adultos, nos perdemos al enamorarnos y nos perdemos inexorable y definitivamente entre las brumas de la vejez. Pero hay gente que se pierde más, que casi han hecho de perderse un desafío, sino un destino. Son los que se adentran en los conflictos, en los confines, los que escapan de los cambios trillados, los que buscan nuevas sendas, retos y horizontes. Famosos aventureros y exploradores se han perdido a puñados a lo largo de la historia. Cierra comillas. El factor Ulises sería el recordatorio de esa energía inicial que te lanza siempre en pos de lo desconocido, no el confort de la vida pasible y sin riesgos, sino el llamado de la aventura y lo indeterminado. Te he hablado antes de Vito Dumas y de su vuelta al mundo en solitario en 1942, pero solo hasta 1968
se propuso el reto más arduo para los marinos de todas las pelambres, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas. Muchos se presentaron y estaban convencidos de lograrlo. Naufragaron en las peores condiciones que te puedas imaginar. Se enfermaron, se amedrentaron cuando ingresaron en la zona de vientos de los 40 rugientes. Sus barcos se abrieron. En fin, uno a uno pudieron ir comprobando que la idea que se había hecho de sí mismos estaba muy lejos de la realidad. Quizás la peor historia de todos estos hombres sea la de David Crowhurst. Partió feliz, lleno de planes, convencido de que una hazaña semejante le iba a traer no solo una fama mundial, sino la fortuna necesaria para envejecer tranquilo y relajado. Muy pronto, el mar fue poniendo su ego en el lugar que le correspondía. Con el paso de las semanas, se dio cuenta de que no iba a ser capaz. Su estado de ánimo se vino abajo. La nostalgia de sus hijos y su esposa lo hizo añicos. El tiempo no le favorecía. El barco empezó a mostrar los graves errores de construcción y de diseño. Hasta que Crowhurst acudió a la peor artimaña de todas. Mintió con respecto a sus coordenadas y dio informes falsos en la medida en que iba avanzando muy torpemente. Pero una situación semejante era insostenible a largo plazo. Durante algunos días, los europeos creyeron que él iba a ganar la competencia. La verdad es que su cerebro se fue a pique y una depresión progresiva lo hundió en una inestabilidad emocional que lo obligó a arrojarse por la borda y morir. Un suicidio que venía por enésima vez a confirmar una ley implacable del mar. Quien no conoce la magnificencia de ese elemento debe pagar con su propia vida. En cambio, la historia de Bernard Moitessier es formidable, magnífica y alentadora. Moitessier nació en Hanoi y desde pequeño estuvo influenciado por el budismo y por ciertas prácticas ascéticas del lejano oriente. Su formación occidental era solo aparente, la fachada de su personalidad, pero en su interior existió desde siempre una duda acerca de esa prestancia exagerada que suelen otorgarse los occidentales a sí mismos. Hablaba a la perfección el vietnamita y había asimilado bien la filosofía y la literatura de los países vecinos. Cuando Japón invadió a Vietnam en 1940, él y su familia fueron encarcelados. Es de suponer que de niño Moitessier aguantó los rigores de la vida en prisión gracias a su aprendizaje oriental, a su mesura, a su disciplina contemplativa. A la salida de la cárcel, decidió que el mar era lo suyo y que las reglas de los hombres de tierra no eran de fiar. Desde entonces se dedicó a navegar y era un piloto diestro y audaz. Ya para 1968, Moitessier había navegado por todos los océanos del mundo y sabía a la perfección los trucos del oficio. Había escrito un libro sobre sus aventuras, Un vagabundo de los mares del sur, y en el gremio era reconocido y respetado. Se presentó en 1968 con un barco llamado Joshua, cuyo nombre era un homenaje a Joshua Slocum, un viejo capitán que había navegado en solitario alrededor del mundo, y desde las primeras semanas quedó claro que Moitessier estaba no solo preparado para el reto, sino que de lejos era el mejor. Las marcas que impuso en cada trayecto eran fantásticas, de un marino curtido que se sentía en casa cuando llegaban las tormentas y el barco se bamboleaba de lado a lado. Se dejó de cortar el pelo y la barba. Andaba descalzo y a veces desnudo por la cubierta del barco, como un santón oriental ejercitándose lejos de la mirada de los otros hombres. Poco a poco, esa íntima relación con el mar fue creciendo hasta conducirlo a un estado de éxtasis, de suprema empatía con los elementos. Mientras los otros navegantes se descomponían, lloraban, extrañaban a los suyos y se esforzaban en resistir hasta el límite de sus fuerzas, el vietnamita francés estaba en trance, viajando a grandes velocidades, en posición de meditación, comulgando con el océano, con el tiempo y consigo mismo.
hasta que Montessier atravesó los límites y se fue más allá de todos los otros. Su ego fue superado, traspasado hasta el punto de desvanecerse en el aire. ¿Ganar? ¿Qué es eso? ¿Para qué la fama y la fortuna? ¿Es realmente importante el reconocimiento ajeno? Cuando uno está solo, en alta mar durante meses enteros, sentado en la cubierta, viendo el sol hundirse en el horizonte, con el viento rozándole el cuerpo y el tiempo suspendido en un ritmo imposible de medir, ¿qué sentido pueden tener la celebridad, el prestigio y la ambición? Las palabras que anotó en su diario son explícitas. El Joshua avanza hacia el Cabo de Hornos, bajo la luz de las estrellas y la distante ternura de la luna. Ya no sé lo lejos que he llegado, solo sé que hace tiempo que he dejado atrás los límites de lo excesivo. Creo, viejo, que la distancia a la cual alude no es una distancia física, de millas, sino una distancia interior, donde está en juego el yo y toda la codicia que nuestra cultura nos enseña. Somos una masa de apetitos, aspiraciones y pretensiones que nos banalizan hasta el punto de impedirnos avanzar realmente en el profundo conocimiento de nosotros mismos. Estamos tan ocupados por alcanzar la vastedad de nuestros anhelos que nos extraviamos en un laberinto de espejos que nos regresan nuestra imagen deformada e irreconocible. Y lo maravilloso de la frase, su lucidez es impecable, está en que no es suficiente con pisar los límites, con ir hasta situaciones excesivas, no, hay que dar un paso más allá y liberarse definitivamente y para siempre. Y Montessier lo da cuando el Joshua pasa cerca del buque petrolero inglés British Argos y en una pequeña lata de comida mete el siguiente mensaje para el Sunday Times y lo arroja sobre la cubierta de ese buque. Mi intención es seguir el viaje, sin parar, hacia las islas del Pacífico, donde el sol luce radiante y hay más paz que en Europa. Por favor, no piensen que estoy intentando establecer un récord. Récord es una palabra muy estúpida en el mar. Continúo sin parar porque me siento feliz en el mar y quizás porque quiero salvar mi alma. El público y los periodistas que seguían la hazaña no podían entender que el hombre más capaz, el mejor de todos, el más rápido y perseverante, y el que ya estaba de regreso para recibir los homenajes, los premios, las condecoraciones y los aplausos, estuviera abandonando para seguir derecho y largarse a vivir a las islas de los mares del sur. ¿Se había enloquecido Montessier? ¿Cómo era posible que rehusara hacer una celebridad? Sí, él era feliz siendo un vagabundo del mar, libre, sin ataduras, sin las presiones terribles de un ego insatisfecho. El no ego conquistado a lo largo del viaje era ya en sí mismo una bendición. La ambición corroe, lesiona, resiente al sujeto. Liberarse de ella es alcanzar una higiene interior cercana a la beatitud. Y lo hizo. Montessier vivió años entre los nativos de los mares del sur, dichoso sobre la cubierta de Joshua, barbado, sin cortarse el pelo ni las uñas, gozando como un niño de su condición de salvaje, travieso y anarquista. Viejo, tú no sabes lo que yo sentí cuando leí esta historia de Montessier y las implicaciones que ella tuvo en mí. Si Dumas me había dañado la cabeza de adolescente, Montessier venía a corromperme por completo y a confirmarme que eso era exactamente lo que yo quería. Darle la vuelta al mundo en solitario y después seguir en línea recta hasta los confines del planeta, donde mi yo desapareciera sin dejar rastros y mi ser lograra ir más allá de toda identidad, de todo yugo, de todo deseo y todo apego. Navegar hasta que Alfonso quedara atrás convertido en humo, en aire, en partículas gaseosas e invisibles. Esa era la verdadera aventura. Desde entonces no he hecho nada más que prepararme. Vendí la casa y me vine para Guayaquil, donde llevo viviendo un buen tiempo junto al mar.
navegando todos los días, aprendiendo, practicando. Te sorprenderías de mis habilidades náuticas y el aplomo con el que gobierno mi pequeño catamarán, el Nautilus II, nombre que le puse, por supuesto, en homenaje al capitán Nemo. Te cuento que este barco lo construí yo mismo, con 2 obreros de aquí, del puerto, y que por dentro tiene cueros de buey y grasa animal que lo protege del agua y de las fisuras tan comunes en alta mar. Estudié la construcción del navío de San Brendan, pensando en utilizar los trucos medievales en beneficio de mi propio barco. Recordarás que Nemo en latín significa nadie. Es una alusión de Verne al capítulo de la Odisea en el cual Ulises le dice a Polifemo, para engañarlo, que se llama nadie. ¿No es ese acaso el objetivo secreto de todo aventurero? No tener nombre, no llamarse de ninguna manera, dejar atrás los apellidos, la memoria, la herencia que cargamos con tanto esfuerzo. ¿No hemos soñado todos con viajar, con irnos bien lejos donde los problemas de nuestra familia y de nuestros allegados no nos alcancen? ¿No hemos sospechado todos que la verdadera alegría está en el desarraigo? Por un lado, queremos permanecer, seguir aquí, no morir, y por el otro, una fuerza misteriosa nos dice lo contrario. La clave está en el movimiento, en ser fugaz, en desaparecer. Creo más en esa segunda fuerza. El recorrido lo tengo muy claro. Bajaré por el Océano Pacífico bordeando la costa hasta la Tierra del Fuego y cruzaré con suerte el temible Cabo de Hornos, el cementerio marino de América, donde tantos barcos a lo largo de los siglos han naufragado. Me iré por el Atlántico, pegado al paralelo de 60 grados latitud sur hacia la costa africana. Subiré un poco y cruzaré el Cabo de Buena Esperanza para ingresar en el Océano Índico. Procuraré mantenerme a la altura del paralelo de 40 grados latitud sur, siguiendo la ruta de Motessier hasta Nueva Zelanda, donde descenderé unos grados para pasar por el sur de la isla y concentrarme en mi retorno a costas americanas. Mis provisiones serán suficientes y he estado alimentándome muy bien durante las últimas semanas para subir las defensas de mi cuerpo. No creo que por este lado me lleguen sorpresas, aunque por supuesto, una cosa son los planes en tierra y otra muy distinta los hechos reales en alta mar. Lo que sí quiero que tengas muy claro, viejo, es que a diferencia de los aventureros que recorrieron el globo pensando en enriquecerse, en abrir nuevas rutas comerciales o en fortalecer los imperios que representaban, Dumas y Motessier pertenecen al bando contrario, los que viajan en busca de parajes interiores, los que saben que el afán del dinero impide una correcta apropiación de lo que en realidad somos, fuerzas internas en perpetua catástrofe, fuerzas desconocidas de las que aún sabemos muy poco. Mi viaje no se enmarca en el viaje capitalista, es justo lo opuesto, una aventura para desprenderse de todo aquello que interrumpe el sano y potente desarrollo del pensamiento. El hombre murciélago da un último giro y abandona Ciudad Gótica, como en aquella memorable aventura en la que Batman viaja a la India y al Himalaya en busca de Ras al Ghul y se aleja de Ciudad Gótica para encontrarse a sí mismo. De igual modo, dejo atrás la vida citadina para hallar el auténtico rostro que se esconde detrás de las múltiples máscaras que he tenido que usar a lo largo de mi vida. Quiero finalmente pedirte un último favor, viejo. Escribe sobre mí. Cuenta que conociste a un hombre que buscó la salvación de los demás. Dile a todo aquel que quiera leerte o escucharte que este viaje, como el de Dumas, tiene un objetivo simbólico: salvar el mundo. Si en 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, tenía sentido emprender una aventura semejante, con mayor razón ahora, cuando el planeta está aniquilado y somos una amenaza general. En este punto definitivo de la historia, en esta época confusa y apocalíptica, yo soy el hombre que navegará para salvar a todos los demás. Un nuevo Noé que intentará sobrevivir al diluvio. Me lanzo a la aventura para salvar este género humano que tanto me ha despreciado y que tanto daño me ha hecho. El Nautilus II ingresará en el mar lentamente, consciente de su misión. Iré en popa con una camisa azul de marinero y mi joroba inconfundible me obligará a apoyarme
amurada de estribor para poder erguirme y ver de frente la línea del horizonte. En mis ojos van todos los mutilados de guerra, los secuestrados, los damnificados, los hambrientos y menesterosos, los prisioneros, los torturados, los que han sido sacrificados en todas las guerras, los deformes, los solitarios, los ancianos, los tímidos, los débiles, los que llevan días y semanas sin hablar con otro y ya extrañan cualquier tipo de diálogo, las mujeres y los niños maltratados en sus hogares o violados por sus propios maridos y padres. Viajan conmigo Mumia Abuga Jamal, Malcolm X, Angela Davis, Ramona África, todos los panteras negras, todos los indígenas masacrados de nuestra América, los hombres que han sido lanzados desde aviones militares, los que están encarcelados, los que recorren las calles de todas las ciudades del mundo buscando un empleo y tienen las suelas de sus zapatos rotas, los mendigos, los que se alimentan de las basuras, los que viven en refugios hechos de cartón y de plástico, los empleados que suplican un aumento en sus salarios para poder alimentar a sus hijos, y ese derecho les ha sido negado entre miradas de superioridad y desprecio. Los niños que trabajan en las minas y que cargan ladrillos para ayudar a sus familias, los suicidas, los depresivos, los que están recluidos al fondo de clínicas psiquiátricas con sus cuerpos atiborrados de sedantes o de antidepresivos, los drogadictos que se inyectan en los rincones de los baños públicos, o que fuman, o que inhalan con locura y desesperación, los millones de hombres y mujeres que se duermen sobre las mesas de los bares y las tabernas atravesados por la culpa de no poder detener ese deseo irresistible de beber y de beber, los que pasan días y noches en los casinos, adictos a una fortuna que nunca les llega, los billones de desplazados que recorren los valles y las montañas con sus escasas pertenencias al hombro, los miles de millones de hombres y mujeres que llegan por la noche a sus casas agotados de tanto trabajar y no pueden conciliar el sueño porque la angustia y la preocupación se los impiden. Mi barco es un símbolo de la fragilidad humana, es una épica a la inversa. Mi tripulación la conforman las víctimas de los 5 continentes, de cada rincón del planeta donde haya un hombre o una mujer sufriendo, aguantando hambre, haciendo un duelo o buscando a un familiar desaparecido. Y por supuesto, en el Nautilus II también viaja Humberto y sus años como homosexual soterrado y culposo. Viaja mi madre herida, violada y loca. Viaja mi abuela confundida que cocinaba para su nieto el día de su cumpleaños. Viaja Ana con sus colmillos afilados. Viaja Fanny con su ternura infinita. Viaja el niño que tú eras. Ese chiquito que tenía la espalda lacerada por golpes propinados en su propia casa. Viaja Fobos y viajo yo.